Recibí una carta de mi mamá. Todos se lo dejaron a Lupe. Ni siquiera me invitaron a la lectura del testamento. Meses después, aparecieron en mi puerta. Le debes una parte a tu familia. Mi abogada dio un paso al frente y dijo, ya no. Oigan, no sé qué dolió más, perder a mi mamá o darme cuenta de que ya me habían olvidado antes de que ella muriera. Era el mayor de 3 hermanos. Lupe era la menor, siempre la consentida. Y Toño, el del medio, solo seguía la corriente para evitar conflictos. No me molestaba crecer a la sombra de Lupe cuando era más joven. Pensaba que la justicia llegaría eventualmente, quizá en la adultez. Pero no podía estar más equivocado. Cuando mi mamá se enfermó, yo era el que viajaba de un lado a otro, tomaba días libres del trabajo, perdía ingresos solo para estar a su lado. Lupe aún vivía cerca, Toño también, pero apenas la visitaban. Y cuando lo hacían, era solo para subir algo a las redes sociales. Fotos, videos cortos, sonrisas para internet, nada sincero. Después de que mi mamá falleció, me sentí completamente vacío, pero esperaba al menos encontrar cierre en el testamento. Algo que mostrase que mis sacrificios no habían pasado desapercibidos. En cambio, recibí una carta por correo. Sin llamada, sin aviso, solo un sobreformal de un despacho de abogados. Dentro, era corto y frío. Por solicitud de tu madre, todos sus bienes y propiedades serán heredados únicamente por Lupe. Sin explicación, sin detalles, ni siquiera una mención de la pequeña cabaña junto al lago que mi mamá y yo habíamos arreglado juntos durante los veranos. Me quedé allí, releyendo esa frase una y otra vez hasta que la página se volvió borrosa. Llamé al despacho que aparecía en la carta. La asistente me dijo que la lectura del testamento ya había ocurrido 2 semanas antes. Al parecer, Lupe y Toño estuvieron allí. Ni siquiera me invitaron. Y cuando pregunté por qué, me dijeron que fue a petición de Lupe para mantenerlo pequeño y solo con la familia. Solo la familia. Como si yo no fuera parte de ellos. Al principio, intenté seguir adelante. Realmente lo intenté. Comencé terapia, me sumergí en el trabajo y traté de no pensar en la traición. Me decía a mí mismo, quizá mi mamá tenía sus razones. Quizá Lupe la presionó. Quizá cambió el testamento mientras estaba enferma y confundida. Pero meses después, todo explotó. Una tarde, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Abrí y encontré a Lupe, Toño y sus cónyuges, todos vestidos como si vinieran de un brunch elegante. Lupe sostenía una carpeta gruesa y Toño tenía esa mirada estúpida de simpatía que siempre me ponía cuando sabía que iba a apoyarla de nuevo. Lupe no perdió tiempo. Necesitamos hablar de la casa que mamá vendió hace 2 años. Tú la compraste, ¿verdad? Asentí lentamente. Yo había asumido los pagos de la primera casa de mi mamá y la había renovado. Era legalmente mía. Comprada, no regalada. Lupe abrió la carpeta y comenzó a citar números, avalúos, valores de mercado, historiales fiscales. Técnicamente, como estaba a nombre de mamá hasta que se transfirió a ti y ella pagó parte de las primeras renovaciones, esa casa debería considerarse parte de la herencia. Le debes una parte a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Las mismas personas que me excluyeron del testamento ahora intentaban decir que les debía dinero. Lupe tuvo el descaro de sugerir que, a menos que pagara un porcentaje razonable del valor de la casa, que ella calculó en casi 200,000 pesos, tomarían opciones legales. Les dije firmemente que se fueran. Cerré la puerta a su falsa preocupación y sentido de entitlement inflado. Pero mientras estaba allí temblando, supe que no sería el final. Seguro en Oak, 2 semanas después, recibí una carta formal de demanda de su abogado. Al parecer, Lupe iba en serio. Intentaba reclamar la casa en la que vivía como parte de la herencia de mi mamá y que de alguna manera la había robado. La cosa es que estaba listo. Había guardado registros, correos electrónicos, recibos de pago, incluso el contrato de venta firmado por mi mamá cuando me vendió la casa hace 3 años. Pero también sabía que necesitaba más que documentos. Necesitaba a alguien que pudiera enfrentarse a la arrogancia de Lupe. Así que contraté a una abogada, no a cualquier abogada, a Samantha Brooks. Era inteligente, tranquila y completamente inmune a la manipulación. En una semana,
Tenía una respuesta formal redactada, refutando cada afirmación y citando cláusulas en los documentos de la herencia de mi mamá que claramente excluían la casa de sus bienes restantes. Pero el verdadero giro llegó cuando Samantha investigó más a fondo y encontró algo que Lupe no había previsto. Al parecer, en los últimos 6 meses de vida de mi mamá, hubo una cautela, un addendum legalmente vinculante, añadido discretamente a su testamento. En él, mi mamá dejó una carta sellada para ser entregada a mí solo si se cumplían ciertas condiciones. Lupe había enterrado ese addendum. La carta nunca fue enviada. Samantha logró que el tribunal exigiera una revisión completa del testamento, incluyendo cada cautela y addendum. Fue entonces cuando recibimos un escaneo de la carta sellada de mi mamá, y lo que leí volvió mi mundo del revés. En la carta, mi mamá se disculpaba. Dijo que había sido presionada por Lupe y Toño en sus últimos meses, que no se sentía lo suficientemente fuerte para discutir, que la habían manipulado durante sus tratamientos. Escribió que nunca dejó de amarme y que sabía que la casa que compré era mía, comprada con mi propio dinero y esfuerzo. Incluso añadió que la cabaña junto al lago era para mí, sin importar lo que dijera el testamento. Fue la primera vez que lloré en meses. Finalmente, algo tenía sentido. A mi mamá se había aprovechado de ella, y a mí me habían excluido, no por malicia, sino por agotamiento y coerción. Con la carta y la documentación, Samantha presentó una moción oficial para bloquear el reclamo de Lupe y buscar responsabilidad legal por ocultar la cautela. Lupe y Toño fueron citados a declarar. Su arrogancia comenzó a resquebrajarse. Cuando llegó el día de la audiencia, entré con Samantha a mi lado. Lupe y Toño se vieron sorprendidos. No esperaban que yo contraatacara. Lupe intentó una última vez hacer su caso. Habló de familia, deber y justicia. De cómo estaba mal que un hermano tuviera tanto mientras los demás no tenían nada. Pero entonces Samantha se levantó y todo cambió. Expuso la línea de tiempo, los documentos, la carta de mi mamá y la cautela enterrada. Incluso mencionó una cláusula en las leyes de herencia del Estado sobre influencia indebida y manipulación de una persona con deterioro mental, que era lo que Lupe había hecho. Su supuesto plan infalible comenzó a desmoronarse en tiempo real. Y entonces, con la calma confianza de alguien que sabía que ya había ganado, Samantha se dirigió al juez y dijo, «Ya no». La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía escuchar el crujido del papel cuando mi abogada colocó la carta original de mi madre sobre la mesa de evidencias. El juez se inclinó y leyó cuidadosamente, su ceño frunciéndose mientras absorbía cada palabra. Lupe, que había estado irradiando confianza solo minutos antes, de repente se veía pálida. Alcanzó su agua, pero apenas tomó un sorbo. Toño estaba sentado a su lado, su pie golpeando debajo de la mesa, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un niño culpable esperando castigo. Las mismas personas que me excluyeron de la lectura del testamento ahora estaban sentadas congeladas en una sala donde la verdad finalmente tenía voz. Samantha no perdió tiempo. Explicó cómo se había descubierto la cautela, enterrada en un sobrepasado por alto en los archivos del abogado de la herencia. Como la carta dejaba abundantemente claro que mi madre tenía remordimientos, y que su verdadera intención había sido dejar tanto bienes sentimentales como materiales de manera más equitativa, particularmente la cabaña junto al lago, que Lupe había reclamado para sí misma. El momento clave llegó cuando Samantha dirigió la atención del tribunal hacia los registros de correos electrónicos que había guardado, especialmente el rastro digital de mis pagos bancarios y el acuerdo de venta notariado de mi madre para la casa. Cada pago, cada firma, cada documento estaba legalmente en su lugar. No solo era moralmente correcto, era irrefutable a los ojos de la ley. Lupe intentó interrumpir. Balbuceó algo sobre que yo manipulé a mamá mientras estaba enferma. Pero Samantha respondió calmadamente que si la manipulación iba a ser discutida, deberíamos revisar las numerosas transferencias financieras que Lupe recibió durante esos últimos meses, muchas de las cuales coincidieron con cambios en el testamento. La sala del tribunal cambió. La energía se inclinó a nuestro favor. Luego el juez habló. Dijo que la cautela tenía peso legal y, aunque no anulaba por completo el testamento principal, planteaba suficiente preocupación como para cuestionar la legitimidad de la influencia de Lupe. Hizo referencia a un caso precedente que involucraba presión indebida sobre un padre enfermo y explicó que,
Si se podía probar que mi mamá fue manipulada para excluirme, ciertas partes del testamento podrían ser impugnadas o ajustadas. Pero luego llegó el fallo sobre la casa. El juez se dirigió hacia el abogado de Lupe y declaró en términos inequívocos que la casa en cuestión se había vendido mucho antes de cualquier cambio en el testamento por su valor completo de mercado y pagada en su totalidad por el demandante. Por mí, concluyó que cualquier intento de incluirla en la herencia después de la venta no solo carecía de fundamento, sino que rozaba el uso malicioso de los recursos legales. El abogado de Lupe se encorvó ligeramente, dándose cuenta de que habían perdido esa parte por completo. Luego llegó la bomba. El juez concedió mi moción para solicitar una reevaluación de la herencia basada en la cautela suprimida. Eso significaba que la distribución que Lupe pensaba haber asegurado, incluyendo la cabaña junto al lago, las joyas heredadas de nuestra abuela e incluso la cuenta de ahorros de mi mamá, ahora estaban congeladas y sujetas a reasignación. Lupe se levantó. Esto es una locura. Ella estaba enferma. No sabía lo que hacía. El juez la interrumpió. Suficiente. El tribunal reconoce la validez legal de la cautela. Sus acciones al ocultarla ahora están bajo revisión. Quizás quiera contratar un abogado adicional. Se puso pálida. Toño ni siquiera intentó defenderla. Se recostó y se cubrió la boca con la mano. Después de la audiencia, salí al pasillo y tomé la respiración más profunda que había tomado en meses. No lloré. No sonreí. Solo me quedé allí sintiendo el peso del silencio. No vacío, sino liberación. Samantha me miró. No ha terminado aún, dijo, pero está por terminar. Durante las siguientes semanas, los procedimientos judiciales continuaron entre bastidores. Las finanzas de Lupe fueron auditadas. Varias transferencias bancarias fueron marcadas como transacciones potencialmente relacionadas con coerción. Se emitieron citaciones para correos electrónicos. Se mostraron capturas de pantalla donde Lupe le decía a una amiga que estaba contenta de que finalmente me hubieran excluido y se jactaba de que mi mamá estaba demasiado cansada para discutir más. El tribunal designó a un ejecutivo neutral para reevaluar la distribución de la herencia. Y aunque no recuperé todo, obtuve lo que más importaba. La cabaña junto al lago me fue devuelta. La nota final de mi madre, la que había sido escondida, fue ingresada al registro público, y Lupe recibió una censura formal por suprimir deliberadamente un documento legal, aunque evitó por poco cargos criminales completos. Toño, de su manera pasiva usual, intentó disculparse. Una tarde, me envió un mensaje diciendo que no sabía lo que Lupe había hecho, que pensaba que yo había sido informado de la lectura del testamento y que había seguido porque no quería causar problemas. No respondí. Veces el silencio es todo lo que puedes ofrecer a alguien que se quedó de brazos cruzados mientras te borraban. Lupe, por otro lado, no tomó bien la derrota. Publicó desahogos en línea, afirmó que el tribunal había sido manipulado, que yo había manchado su nombre, que robé lo que era legítimamente suyo. Pero la mayoría de las personas que la conocían vieron la verdad por lo que era. Un comentario que nunca olvidaré vino de nuestra vieja vecina, la señora López. Es curioso cómo la única que nunca presumió lo que iba a recibir es la que realmente lo merecía. Al final, no me importaba el dinero. Ni siquiera quería venganza. Solo quería paz. La cabaña se convirtió en ese lugar para mí. Tomé unos meses libres del trabajo. Fui allí solo y finalmente me permití lamentarme sin sentirme traicionado o olvidado. El viejo muelle que mi mamá y yo reconstruimos aún estaba en pie. Me sentaba allí cada mañana con un café, viendo salir el sol sobre el lago, sintiéndola conmigo en cada crujido de la madera, en cada ondulación del agua. Ella no me había olvidado. Solo estaba demasiado cansada para luchar. Pero yo no. Y me aseguré de que las personas que intentaron silenciarla y silenciarme se fueran con las manos vacías.